Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado formas de modificar, mejorar o restaurar su apariencia. Ya sea por necesidad médica o por motivos estéticos, el deseo de transformar el cuerpo ha estado presente en diversas culturas a lo largo de la historia. Hoy en día, cuando hablamos de cirugía plástica o estética, solemos pensar en celebridades, belleza y estándares modernos. Sin embargo, el origen de estas prácticas es mucho más profundo, curioso y, en algunos casos, incluso trágico. ¿Sabías que muchas de las técnicas que hoy se utilizan en clínicas de lujo nacieron en los campos de batalla? ¿O que civilizaciones como la India, Egipto o Roma ya practicaban intervenciones quirúrgicas para reparar el cuerpo humano? En este vídeo te llevaremos en un recorrido a través del tiempo para descubrir cómo nació la cirugía plástica, cómo se desarrolló a lo largo de los siglos y cómo pasó de ser una herramienta para la reconstrucción médica a una industria multimillonaria centrada en la belleza. Prepárate para conocer la historia que muchos no cuentan, y que cambiará tu perspectiva sobre lo que significa realmente cambiar tu imagen. La cirugía plástica y estética no solo se trata de bisturís y narices perfectas. Detrás de cada procedimiento hay siglos de evolución médica, innovación tecnológica y una historia humana marcada por la resiliencia, la guerra, la belleza y el dolor. Lo que hoy se ofrece como parte de una rutina cosmética, alguna vez fue un acto de supervivencia. Personas desfiguradas por batallas, accidentes o enfermedades fueron los primeros beneficiarios de estas técnicas, y sus historias merecen ser contadas. ¿Qué llevó al ser humano a intentar rehacer su rostro? ¿Qué tan antiguas son estas prácticas? ¿Y cómo pasamos de cirujanos rudimentarios a clínicas de lujo con tecnología láser? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos a lo largo de este vídeo. Este no será un simple recorrido cronológico. Será una exploración de cómo la cirugía refleja también nuestros valores culturales y nuestra forma de entender el cuerpo. Te invitamos a mirar más allá de la superficie, a descubrir cómo, incluso en las épocas más oscuras de la historia, los humanos buscaron formas de reparar lo que parecía irrecuperable. Y también cómo, con el tiempo, el deseo de embellecerse pasó de ser un privilegio de pocos a una aspiración global. En esta historia hay médicos revolucionarios, soldados heridos, avances científicos asombrosos y una industria moderna que genera miles de millones al año. Si alguna vez te preguntaste de dónde vienen los retoques, o si pensabas que la cirugía estética era un fenómeno moderno, prepárate para sorprenderte. Porque la historia de la cirugía plástica es también la historia del cuerpo humano y de cómo lo vemos, lo cuidamos y, a veces, lo reinventamos. Así que siéntate, relájate y acompáñanos en este viaje que comienza hace más de 3000 años. Un viaje que nos llevará desde los antiguos templos hindúes donde los primeros cirujanos documentaron sus procedimientos, hasta los quirófanos modernos donde se redefine el concepto de belleza. En cada época, en cada rincón del mundo, la cirugía ha servido a un propósito: devolver la funcionalidad, restaurar la autoestima o simplemente perseguir un ideal. A veces ha sido polémica, otras veces ha salvado vidas, pero siempre ha estado presente, evolucionando junto a nosotros. Y quizás, al final de este vídeo, entiendas que la cirugía plástica y estética no es solo una herramienta médica, sino un reflejo de nuestra humanidad, nuestros miedos, nuestro sueño y nuestra eterna obsesión por controlar nuestra imagen. Nuestro viaje comienza en la India, alrededor del año 600 a.C., donde uno de los textos médicos más antiguos del mundo, el Susruta Samhita, describe más de 300 intervenciones quirúrgicas. Su autor, Susruta, es considerado el padre de la cirugía plástica. Uno de los procedimientos más impactantes que documentó fue la rinoplastia, es decir, la reconstrucción de la nariz. En aquella época, castigos como la amputación nasal eran comunes, y la necesidad de reparar estas mutilaciones dio origen a técnicas pioneras que hoy siguen asombrando a los cirujanos modernos. Susruta utilizaba piel del rostro o del brazo para crear injertos que devolvían forma y funcionalidad a la nariz. Este nivel de precisión quirúrgica es notable si consideramos que aún no existían anestésicos, antibióticos ni tecnologías modernas. Además de la nariz, también documentó reparaciones en orejas y labios, mostrando un conocimiento anatómico avanzado. En la India, la cirugía no era solo un arte práctico, sino también un saber respetado, enseñado bajo estrictas normas éticas. Aquí, la cirugía plástica no era una frivolidad, era una forma de restaurar el honor y la identidad de quienes habían sido marcados por la sociedad. Mientras tanto, en Egipto, los médicos del faraón también mostraban habilidades quirúrgicas admirables. Aunque no existen registros detallados de cirugías reconstructivas como las de Susruta, se han hallado momias con narices reconstruidas y orejas reparadas, lo que sugiere que existían intentos rudimentarios de cirugía plástica. El papiro de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos de Egipto, habla de curaciones de heridas, suturas y cuidados postoperatorios. Para los egipcios, la apariencia tenía un valor simbólico y espiritual. Conservar el cuerpo era esencial para alcanzar la vida eterna.
Es por eso que incluso en la momificación se intentaba mantener la forma original del rostro. Aunque sus herramientas eran básicas, hechas de bronce y piedra afilada, su comprensión del cuerpo humano y su motivación para mantener la forma física del individuo ya mostraban un enfoque integral hacia la salud y la imagen. En la antigua Roma, la cirugía se volvió más accesible gracias al imperio y su avanzada infraestructura médica. Galeno, uno de los médicos más influyentes de todos los tiempos, promovió el estudio de la anatomía y realizó intervenciones quirúrgicas en gladiadores heridos. Sin embargo, fue durante esta época que comenzaron a surgir operaciones con fines estéticos. Los romanos valoraban mucho la simetría del rostro y la corrección de deformidades. Los esclavos y soldados que sufrían mutilaciones en las orejas o la nariz eran sometidos a procedimientos reconstructivos para recuperar su forma original. Algunos escritos mencionan el uso de pinzas y agujas para moldear cartílagos, una forma primitiva de la autoplastia actual. La medicina romana, aunque aún limitada, mostró un interés cada vez mayor en la cirugía como herramienta no solo de supervivencia, sino también de apariencia. En Roma, el cuerpo se convirtió en un símbolo de poder y civilización. Corregir lo que estaba fuera de lugar se consideraba un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los dioses. Con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, muchos conocimientos médicos antiguos se perdieron o fueron rechazados por influencias religiosas. La cirugía, en particular, fue vista con sospecha. El cuerpo humano se consideraba sagrado, y modificarlo era, para muchos, una ofensa a la creación divina. Sin embargo, a pesar de este retroceso cultural, algunas técnicas quirúrgicas sobrevivieron en los monasterios, donde los monjes copiaban y preservaban textos médicos antiguos. Fueron los barberos cirujanos quienes mantuvieron viva la práctica quirúrgica, aunque de forma rudimentaria. Estos personajes eran una mezcla entre peluquero, dentista y cirujano, y realizaban desde extracciones de muelas hasta amputaciones. En este contexto hostil, la cirugía plástica prácticamente desapareció, relegada a curas urgentes o improvisadas. Aún así, hubo excepciones. En Sicilia, durante el siglo XIII, el médico siciliano Gustavo Branca desarrolló una técnica para reconstruir la nariz utilizando piel del brazo. Su hijo perfeccionó el método, convirtiéndose en un pionero del injerto cutáneo en Europa. Esta práctica, conocida como la técnica italiana, sería la base para futuras intervenciones durante el Renacimiento. A pesar del oscurantismo, la cirugía plástica encontró pequeños resquicios para sobrevivir y evolucionar en secreto. Y con el Renacimiento llegó una nueva era de exploración científica, y la medicina no fue la excepción. Los estudios anatómicos volvieron a florecer, especialmente gracias a figuras como Leonardo da Vinci, quien dedicó años a diseccionar cuerpos humanos y estudiar su estructura con detalle. Aunque da Vinci no fue cirujano, su obsesión por la anatomía y la proporción del cuerpo humano influyó profundamente en las ciencias médicas de la época. Los médicos comenzaron a observar el cuerpo con una nueva mirada, ya no solo como templo divino, sino también como un sistema que podía ser comprendido, intervenido y hasta perfeccionado. En este contexto, la cirugía plástica empezó a recuperar terreno. Gaspare Tagliacozzi, un médico italiano del siglo XVI, es considerado el padre de la cirugía plástica moderna en Europa. Su obra, De Curtorum Chirurgia per Incisionem, sobre la cirugía de los mutilados mediante injertos, describe con detalle cómo reconstruir narices utilizando injertos de piel del brazo. Tagliacozzi incluso diseñó instrumentos quirúrgicos especiales para sus intervenciones. Aunque sus ideas fueron atacadas por sectores religiosos, su legado quedó sembrado. La cirugía ya no era solo para salvar vidas, comenzaba a verse también como una forma de restaurar la dignidad. El siglo XIX trajo consigo enormes avances en medicina que cambiarían radicalmente el rumbo de la cirugía plástica. La invención de la anestesia a mediados del siglo permitió que las operaciones se realizaran sin dolor, lo que abrió la puerta a intervenciones más largas, complejas y precisas. Poco después, el descubrimiento de la antisepsia por parte de Joseph Lister transformó la cirugía de una actividad de alto riesgo a una disciplina más segura y profesional. En este contexto, la cirugía plástica comenzó a consolidarse como especialidad. Médicos como Karl Ferdinand von Grafe en Alemania popularizaron el término cirugía plástica y desarrollaron técnicas para reparar deformidades faciales, especialmente en personas que habían sufrido accidentes o nacieron con malformaciones. Aunque aún eran tiempos conservadores, la cirugía ya no se veía exclusivamente como un acto de urgencia. Empezaba a considerarse también una forma de mejorar la calidad de vida. Pero sería la llegada de las guerras mundiales lo que provocaría una auténtica revolución. Los campos de batalla, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en laboratorios involuntarios para el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas. Miles de soldados regresaban con heridas devastadoras en el rostro y el cuerpo. Era urgente aprender a reconstruirlos. Fue entonces cuando surgieron figuras heroicas como el Dr. Harold Hillies, considerado el padre de la cirugía plástica moderna.
Este cirujano neozelandés, trabajando en hospitales británicos durante la Primera Guerra Mundial, atendió a más de 5.000 soldados heridos, muchos de ellos con rostros completamente desfigurados por balas, metralla o fuego. Hughes no solo intentaba salvar vidas, sino devolver identidades. Su enfoque humanista lo llevó a innovar con colgajos de piel, injertos y técnicas que aún hoy se estudian. En 1917 fundó el primer hospital dedicado exclusivamente a la cirugía reconstructiva facial. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, su primo Archibald McIndoe continuaría su legado, atendiendo a pilotos quemados y creando un ambiente en el que la rehabilitación emocional era tan importante como la física. Incluso formó un grupo llamado The Guinea Pig Club, integrado por soldados sometidos a múltiples cirugías reconstructivas. Estos pioneros no solo cambiaron el rostro de la cirugía, sino también la forma en que la sociedad veía a los heridos de guerra. Por primera vez, la cirugía plástica dejó de ser un simple acto médico para convertirse en una misión humanitaria. Reconstruir rostros, pero también esperanzas. Después de las guerras, muchos de estos cirujanos comenzaron a aplicar su experiencia con fines estéticos. La línea entre cirugía reconstructiva y estética se volvió más delgada. Lo que antes se hacía para reparar un rostro desfigurado, ahora comenzaba a usarse para modificar rasgos considerados indeseados. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos continuaban. Mejores anestésicos, suturas más precisas, técnicas de cierre mínimamente invasivas y estudios más profundos de la anatomía facial. En Estados Unidos, figuras como John Stige Davis contribuyeron a consolidar la cirugía plástica como especialidad médica oficial. En 1931 se fundó la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, marcando un antes y un después en la profesionalización del campo. Por otro lado, el desarrollo de la fotografía y el cine también jugaron un papel importante. Los rostros perfectos que aparecían en pantalla empezaron a generar un nuevo tipo de presión social. Las personas ya no solo querían verse normales, ahora aspiraban a verse como las estrellas de Hollywood. Así, sin darnos cuenta, la cirugía plástica comenzó a transformarse en una industria en expansión. La necesidad había sido la chispa, pero el deseo de embellecimiento sería el motor del siguiente gran salto. A medida que avanzaba el siglo XX, la cirugía plástica dejó de ser solo una herramienta médica para convertirse en una poderosa herramienta social. En especial en Estados Unidos, el auge del cine en los años 30 y 40 instauró nuevos cánones de belleza. Las actrices de Hollywood, con rostros simétricos y narices refinadas, se convirtieron en íconos aspiracionales. Fue entonces cuando muchas personas, especialmente mujeres, empezaron a buscar cirugías no por necesidad, sino por deseo. Una de las intervenciones más populares en esta época fue la rinoplastia, que permitía armonizar el rostro con los nuevos estándares. La cirugía de párpados y el lifting facial también comenzaron a ser solicitados por mujeres que querían detener el tiempo. No era raro que estas operaciones se hicieran en secreto. Aún existía un estigma sobre la cirugía estética, que se consideraba vanidosa o superficial. Pero ese estigma comenzaría a diluirse a medida que más celebridades y figuras públicas admitían haberse operado. La cirugía plástica entraba en la cultura pop. Ya no se trataba solo de arreglar, sino de mejorar. En una sociedad que comenzaba a obsesionarse con la juventud y la perfección, los bisturís se transformaban en varitas mágicas. Por ejemplo, la década de 1960 marcó otro punto de inflexión, con la invención de los implantes mamarios de silicona. Esta innovación fue revolucionaria. Por primera vez, era posible modificar el tamaño y la forma de los senos de manera permanente. La cirugía mamaria se volvió símbolo tanto de empoderamiento como de controversia. Algunos la veían como una forma de autonomía corporal, otros la criticaban por perpetuar estándares de belleza irreales. En cualquier caso, la demanda creció rápidamente. Paralelamente, aparecieron nuevas tecnologías como el láser, la liposucción, que debutó en Francia en los años 70, y los primeros rellenos faciales. Estas técnicas permitían resultados más rápidos, menos invasivos y con tiempos de recuperación más cortos, lo que aumentó su popularidad entre las clases medias. La cirugía plástica se estaba democratizando, ya no era exclusiva de ricos y famosos. También comenzaron a surgir clínicas especializadas en estética, separadas de los hospitales generales, marcando una nueva etapa de profesionalización del sector. El cambio era imparable. Lo estético ya no era un lujo, era una opción disponible. Las personas comenzaban a sentir que, si algo de su cuerpo no les gustaba, simplemente podían cambiarlo. La belleza se volvía, poco a poco, algo moldeable. En los años 80 y 90, la cirugía estética explotó como fenómeno global. El marketing hizo su entrada triunfal en el mundo médico. Las revistas, la televisión y más tarde Internet comenzaron a promocionar tratamientos estéticos como si fueran productos de consumo masivo. Clínicas privadas ofrecían paquetes de transformación y las cirugías se convertían en parte del estilo de vida. Se popularizaron procedimientos como el lifting, la blefaroplastia,
cirugía de párpados, el aumento de glúteos y la abdominoplastia. Incluso se comenzaron a realizar cirugías combinadas, como el famoso Mummy Makeover, que incluye varias intervenciones en una sola sesión. Paralelamente, la cultura fitness y la obsesión por el cuerpo perfecto impulsaron el uso de la liposucción como método de moldeado corporal. En América Latina, Brasil y Colombia se posicionaron como potencias mundiales de la cirugía estética, con técnicas innovadoras y una industria médica sólida. Las telenovelas y el modelaje también jugaron su papel, reforzando la idea de que la belleza era sinónimo de éxito. Para muchos, operarse ya no era solo una decisión personal, era una inversión en su imagen, en su autoestima y hasta en su carrera profesional. El cuerpo se convertía, más que nunca, en una carta de presentación. En el siglo XXI, la cirugía plástica dio un salto cualitativo y cuantitativo. Los avances en imagenología, simuladores 3D, robótica y materiales biocompatibles han permitido procedimientos más seguros, personalizados y predecibles. Hoy, un paciente puede ver una simulación de su rostro postoperatorio antes de pasar por el quirófano. Además, técnicas como la cirugía mínimamente invasiva, el uso de láser, y las cirugías sin bisturí, como los hilos tensores o los rellenos dérmicos, han reducido el miedo al corte tradicional. Esto ha generado una explosión de procedimientos ambulatorios, rápidos y de bajo riesgo. Pero el verdadero detonante de esta nueva era ha sido el impacto de las redes sociales. Aplicaciones como Instagram, TikTok o Snapchat han cambiado por completo la relación entre las personas y su imagen. La constante exposición a filtros que afinan narices, agrandan ojos o alisan piel ha generado lo que los expertos llaman dismorfia digital, personas que quieren parecerse a sus versiones filtradas. Esto ha aumentado la demanda de procedimientos como la rinoplastia, el perfilado de mandíbula o el aumento de labios. Hoy en día, una parte creciente del público joven considera la cirugía estética como algo normal, casi rutinario, tan accesible como cambiarse de look. Otro fenómeno notable del siglo XXI es la creciente diversidad de pacientes. Si en el pasado la cirugía estética era dominada por mujeres blancas de clase alta, hoy hay una apertura mucho mayor. Hombres, personas trans, personas no binarias, adultos mayores y pacientes de todo tipo de etnias recurren cada vez más a la cirugía plástica, ya sea por razones estéticas, de género o de identidad. Esto ha obligado a los profesionales a estudiar nuevas proporciones y estéticas adaptadas a diferentes culturas y realidades. Por otro lado, ha crecido el interés por las cirugías reversibles o naturales, en las que el cambio sea visible pero sutil. Se prioriza la armonía facial por encima de los rasgos exagerados. En este nuevo contexto, la ética médica ha cobrado un rol central. Los cirujanos deben actuar no solo como técnicos, sino como guías psicológicos, ayudando a los pacientes a tomar decisiones informadas y saludables. También han surgido debates sobre los límites de la transformación corporal, el consentimiento informado y la influencia de las redes en la autoestima. La cirugía plástica, más que nunca, está en el centro de un cruce entre ciencia, cultura y filosofía. Ya no se trata solo de cambiar cuerpos, sino de reflexionar sobre la identidad misma. Hoy, el futuro de la cirugía plástica parece salido de la ciencia ficción. Se están desarrollando implantes inteligentes que se adaptan al cuerpo y envían datos en tiempo real. Las impresoras 3D ya permiten fabricar estructuras de cartílago o hueso personalizadas para reconstrucciones faciales complejas. Se exploran tecnologías de regeneración tisular, en las que células madre podrían ayudar a reconstruir tejidos sin necesidad de injertos externos. Además, la inteligencia artificial se está incorporando al diagnóstico, simulación de resultados y planificación quirúrgica. Esto permite intervenciones más precisas, personalizadas y seguras. Pero también surgen preguntas inquietantes. ¿Hasta dónde deberíamos llegar con la modificación corporal? ¿Estamos creando nuevos estándares imposibles? ¿Qué sucede cuando la belleza es dictada por algoritmos? Mientras algunos celebran estas tecnologías como el siguiente paso evolutivo en la libertad corporal, otros alertan sobre sus posibles efectos psicológicos y sociales. Lo cierto es que la cirugía plástica ya no es solo una disciplina médica, es un fenómeno cultural, ético, digital y emocional. Su historia, desde los campos de batalla hasta los quirófanos con robots, es la historia de nuestra relación con el cuerpo, el dolor, la identidad y el deseo. Y en esta nueva era, el bisturí comparte protagonismo con la pantalla y el píxel. Aunque la cirugía plástica ha mejorado miles de vidas, también ha generado una larga lista de polémicas. Uno de los principales problemas es el aumento de clínicas no reguladas, personal no capacitado y procedimientos inseguros ofrecidos a bajo costo. Muchos pacientes, por buscar una solución rápida o económica, han sufrido daños irreparables, infecciones, deformidades, cicatrices mal curadas e incluso la muerte. Este fenómeno ha sido especialmente grave en países donde el turismo médico no está bien controlado. Por otro lado,
Existe una presión social constante sobre ciertos grupos, especialmente mujeres jóvenes, para modificar su cuerpo según estándares que cambian con las modas. Las redes sociales, la publicidad y la cultura de la imagen empujan a muchos a operarse no por deseo propio, sino por presión externa. Se ha llegado incluso a crear términos como cara de Instagram para describir la homogeneización de los rostros operados. La diversidad estética empieza a desaparecer. Además, algunas celebridades niegan haberse operado, creando una ilusión inalcanzable que daña la autoestima colectiva. En ese contexto, la cirugía plástica deja de ser una opción libre y se convierte, para muchos, en una exigencia. El bisturí ya no empodera, sino que oprime. Por eso, es clave cuestionar el por qué antes del cómo. También está el dilema de los menores de edad. Cada vez más adolescentes piden cirugías estéticas influenciados por redes, celebridades o bullying escolar. Algunos países han puesto restricciones legales, pero en otros, basta con el consentimiento de los padres. La cirugía en personas emocionalmente inmaduras puede tener consecuencias graves. No se trata solo del cuerpo. Es la autoestima, la identidad y la relación con uno mismo lo que está en juego. Además, las intervenciones pueden crear una dependencia estética. Quienes se operan una vez, muchas veces buscan más procedimiento. Aparece el riesgo de no aceptar jamás la imagen real. Otra crítica importante es el racismo estético. Es decir, la presión a modificar rasgos étnicos para acercarse a cánones occidentales, afinar narices, aclarar pieles, reducir labios, etc. Esto plantea serias preguntas sobre la colonialidad del gusto y la imposición de un ideal único de belleza. A pesar de que el discurso actual promueve la libre elección, hay que reconocer que muchas elecciones están condicionadas. Por eso, es vital fomentar una cirugía plástica ética, acompañada de apoyo psicológico, educación estética y reflexión cultural. Operarse no debe ser una imposición, ni una moda, ni una huida del malestar interno. Debe ser una elección consciente, libre y verdaderamente empoderadora. En conclusión, la historia de la cirugía plástica es, en realidad, la historia del ser humano frente a su propio reflejo. Comenzó como una necesidad médica para aliviar el sufrimiento físico, para devolver la funcionalidad, para reconstruir lo que la guerra, el fuego o la enfermedad habían arrebatado. Pero con el paso del tiempo, se transformó en una herramienta de expresión, de deseo, de identidad. Hoy, cuando alguien se somete a una cirugía estética, no está cambiando solo su cuerpo. Está proyectando una imagen interna, una expectativa, un sueño. Y eso puede ser profundamente liberador o profundamente peligroso. Vivimos en una época donde el cuerpo es lienzo, pero también campo de batalla. Las redes sociales, la cultura visual y la industria del consumo han convertido la apariencia en una moneda social. En ese contexto, el bisturí puede ser una elección. Sí, pero también puede ser una trampa disfrazada de libertad. Recuerda que si el vídeo te gustó te puedes suscribir y no olvides dejar tu gran like.